Entonces el Espíritu dice claramente, está escrito, que en los postreros tiempos algunos tenemos que tener cuidado de no caer en esa categoría nosotros, en esos demográficos, que algunos apostatarán de la fe, se convirtieron en apóstata, renunciaron al Señor Jesucristo, renunciaron a su palabra. Ya ha de ser por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Podría haber sido por la tentación, podría haber sido por una duda, por las dudas, que es algo inevitable en la vida del cristiano. Las dudas, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con las dudas y sobreponerlas en oración y ayuno y leyendo la palabra. Asistiendo a una iglesia, dice la Biblia, teniendo comunión con los hermanos. Las profecías cumplidas, leerlas todos los días. 300 profecías cumplió Jesucristo. De su nacimiento, muerte y resurrección. 300 profetizadas por los profetas. 300. Sí, alrededor de 300, algunas de ellas repetidas. Pero yo lo más que he contado son 300. Y eso está en el Antiguo y Nuevo Testamento unido, en total. Sí, están sí, es correcto, en el Antiguo y se cumplen en el Nuevo. Todas están incluidas, fueron 300 las que el Señor se... confirmadas. Confirmadas, exactamente. Wow, wow. Y hermano, quisiera preguntarle una pregunta que no sé, tal vez los radioescuchas en estos momentos también tengan la misma pregunta que yo, no sé. ¿Cree que todos los que se paran en un púlpito son maestros? Buena pregunta es, ¿por qué no vamos a la Biblia? ¿Qué le parece? Repítame la pregunta. Bueno, yo pensaba, ¿por qué? Porque hay muchas, imagínese, por ejemplo, yo me pongo a ver televisión y salen predicando varios personajes ahí y se oyen bien, el montón de gente ahí, y uno está ahí escuchando y se mira bien bonito y todo, pero ¿cree usted que todos los que se paran en ese púlpito, ya sea púlpito con millones de personas o con 3 personas, los que se paran en ese púlpito son en realidad maestros? Bueno, fíjate que la pregunta es algo fuerte, ¿verdad? Y por experiencia que yo he tenido de conversar con muchas personas, ya sea cristianos o ateos, lo primero que se dice es no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que... cosas así, ¿verdad? No hay que juzgar para que no sea juzgado, y eso es verdad, pero hasta cierto punto. Pero no estamos hablando de juzgar, ¿ya? Porque la Biblia dice que porque miras la pajita que tiene tu hermano en el ojo cuando tú tienes una gran viga, ¿verdad? Entonces, juzgar al hermano es una cosa, advertir de los peligros es el deber de todos nosotros. Lo hizo Pablo, lo hizo Pedro y lo hizo Santiago, lo hizo Jesús, lo hicieron los profetas. Todos ellos fue su trabajo. A los profetas no les gustaba ese trabajo, porque ¿qué les pasó a los profetas? Muchos de ellos fueron torturados y fueron muertos. ¿Qué les pasó a los primeros cristianos? Fueron torturados y fueron muertos por Roma. En las catacumbas todavía están arqueológicamente ahí están. Entonces el trabajo de nosotros es sí advertir, pero te voy a decir algo importante, que en mi opinión, señalar a una persona con nombre, por ejemplo, tal persona, tal ministerio, más bien va a crear controversia. Sí. ¿Es sí o no? Sí. Si yo te digo ahorita un nombre de una persona, oh no, pero ese es mi predicador favorito. Ya, entonces tú me dices un nombre, o yo te digo, oh no, si ese es lo máximo, ¿verdad? Pero entramos ya en idolatría cristiana, que es otro tema, y no se me asuste, que se pone buena la cosa. Entonces señalar no es bueno, aunque debería ser así, pero vamos a hacer lo que hace la Policía Federal, que es lo que hacen aquí en Estados Unidos. Los que trabajan buscando dinero falsificado. ¿Qué es lo que hace
las autoridades federales, los que estudian y los que buscan a los criminales que hacen dinero falso, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos estudian el billete original. Y lo comparan. Exactamente. De esa manera, si yo estudio el billete falso, todos son diferentes y me voy a confundir y voy a perder de vista el original. Entonces ellos lo que hacen es estudian el billete original y así pueden captar el falso de lejos. Entonces lo que recomiendo es, vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a 2 de Pedro 2, 1, 3. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2, 1 y del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando de los profetas de los hebreos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Wow. Falsos maestros, escuche bien. Entonces, quiere decir que no todos son profetas también, hermano. Claro, imagínate. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas profetizaron falsedades y el Señor aborrecía eso? ¿Cuántas personas, cuántas profetas hubieron que el Señor escribió capítulos enteros? Por ejemplo, Ezequiel 16, mandó a Ezequiel a hablar en contra de estos profetas falsos. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Elías. Que combatió contra 450 falsos profetas, eran, si no me equivoco, eran 400, 500, no recuerdo, disculpa. Sí, hermano. Y también habla acerca de, para los que tal vez no saben quién es Elías, el que le llevó, porque esto lo reconoce muchos cristianos, hermano, o gente pues que ha leído un poco de la Biblia, fue el que un cuervo le llevó comidita, carnita a comer. Wow, ese mismo, el gran siervo de Dios, Elías. Elías, su nombre, si no me equivoco, significa mi Dios es Jehová. Ajá. En ese tiempo llevar ese nombre era peligroso, porque estaban en tierra de Baales y la pena era de muerte, no alabar a Baal. My God is Jehová, un nombre fuertísimo. Y bueno, en Ezequiel 16 está contra y hay mucha escritura en contra de los falsos profetas. Y la Biblia dice que entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Estamos leyendo 2 de Pedro, apúntelo por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y dice, introducirán encubiertamente herejías. Ahora tenemos que ver cuáles son las herejías. ¿De qué está hablando? Eso es otra palabra, pero ahorita superficialmente estamos viendo lo que es la apostasía un poco. Estamos viendo unos versículos. Y estamos viendo lo que pasa ahora en muchas iglesias, que yo creo que todos estamos de acuerdo en general que sí hay, es obvio lo que se ha introducido en las iglesias, en algunas, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, sigamos leyendo, dice, encubiertamente, o sea, van a estar escondidos. Encubiertamente, herejías destructoras vienen a destruir, hermano, vienen ocultos. Necesitamos discernimiento espiritual. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, ya el púlpito no le dicen púlpito en algunas iglesias, le dicen podium. Podium. Sí, por el nombre secular del mueble. Ok. Ya el nombre secular es un podium, ¿no? Ajá. Eso salió de las universidades más grandes de Estados Unidos y no sé si de otros países, pero ese es el nombre que usan. Gente muy preparada en las universidades, tú sabes que usan los podiums, no le llaman púlpito porque no son iglesias, pero sí hay iglesias en algunas adentro de las universidades. Y rápidamente, muchas de las universidades de hoy, Yale, Harvard y todas esas universidades grandes, ahora los primeros fundadores fueron ministros, la mayoría de los profesores eran ministros. Y los estudiantes, muchos se hicieron ministros. La palabra de Dios reinaba. Ahora son los números 1 en ateísmo, todas esas universidades. Wow. Miramos un tipo de apostasía bien grande en las universidades estas. Y entonces dice la palabra de Dios, y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones, como cuando se ponen... ¿Qué significa disolución, hermano?
te lo voy a decir en inglés, la traducción que tengo yo dice shameful ways. Son unos caminos vergonzosos. Vergonzoso. Shameful ways es un tipo de traducción. Disoluciones es mentiras, engaños, tergiversar las escrituras. ¿Me entiendes? Muchos seguirán sus disoluciones, o sea que hay muchas personas en estos tiempos que muchos van a seguir las mentiras de estos falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea que el castigo ya está ahí, y tenemos que ponernos en alto ahorita, un stop, y mirar si estamos en la fe, como dice la Biblia. Si mirar si nosotros verdaderamente estamos practicando la verdad o nos hemos apartado, hermano. Porque dice que por nuestras propias concupiscencias, especialmente esos, son atraídos a la falsa doctrina. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el destello de las luces y todo eso que nos deja ciegos. Especialmente ese tipo de personas que son inclinados al mundo más que a las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Que están en la iglesia, pero que le atraen las cosas del mundo. Le voy a dar un ejemplo: fornicación, adulterio. Y donde todo es el lugar donde se haya ese tipo de prácticas, mentira, donde todo, entonces ahí nos tenemos que alejar. Esas son cosas del mundo. Todo lo que te lleva a fornicar, a adulterar, a mentir, a hechicería. Muchos cristianos se leen las cartas. Muchos cristianos después de un concierto salen a hacer cosas, porque yo era uno de ellos. Después del servicio glorioso me iba al mundo y me iba a traer las cosas del mundo. Wow. Y eso es un poco, ¿cómo le diría yo? Bueno, no es un poco, es bastante alarmante. Porque si nos vamos a la Biblia también, eso es lo que el Satanás está queriendo hacer hoy día, que es destruir esa fe que el cristiano tiene. Y por causa de muchas razones, X razón, toma ventaja de eso, ¿ves? Y viene la apostasía a estas personas, hermano. Amén, hermano. Por falta, vuelvo a repetir, por falta de conocimientos de las escrituras. Leemos muchos libros, miramos muchos videos, vamos a muchos conciertos, y todo eso es bueno. En ningún momento estoy diciendo que es malo, ¿sí? ¿Me doy a entender? Amén. En ningún momento he dicho que es malo leer un libro, no es malo ir a conciertos cristianos, ¿ok? Para mí eso es algo profundo. Ir solamente a conciertos donde se glorifique el nombre de Dios. Ir a meterse a otro concierto, donde si vas a ver movimiento de fornicación, adulterio, que hasta posible que se mire en un concierto cristiano, ¿verdad? Pero hay una diferencia, la atmósfera es de liberación. Bueno, entonces ahí no te vayas a meter.